Justamente, Hugo Mario, COP16 por conferencia de las partes. En esos equipos negociadores de cada uno de los 196 países estaban, por supuesto, miembros del gobierno, también había algunas ONGs, organizaciones que buscan conservar la biodiversidad, había también comunidades locales, indígenas, y justamente, pues al terminar esta cumbre, pues empiezan a salir algunos comunicados de esas organizaciones, y por ejemplo, una de las más importantes, que es WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, dice: con algunas victorias, la COP16 termina en incertidumbre con acuerdos financieros cruciales que están retrasados. Y justamente para hacer un balance y ver realmente qué nos deja en términos de la agenda verde la COP16 en Cali, nos acompaña Sandra Valenzuela, que es directora ejecutiva de WWF aquí en Colombia. Doctora Valenzuela, bienvenida a Mañanas Blue. Buenos días para todos nuestros oyentes y muchísimas gracias por la invitación a WWF Colombia. Directora, yo quiero preguntarle cuál es el balance que hacen justamente desde WWF de la COP. Greenpeace, que es otra de las organizaciones, la tildó como un fracaso no alcanzar una declaración conjunta. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues nosotros vemos un balance positivo en temas técnicos y un balance regular en los temas financieros. Precisamente en los temas técnicos podemos realmente resaltar que es una decisión trascendental la adopción del programa de trabajo 8J. Llevaba varios años estancado esta decisión para garantizar realmente la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y esto realmente es un avance, y crear oficialmente con sus términos de referencia y la forma de implementación del órgano subsidiario que permite fortalecer esta interlocución directa frente al programa, y también el reconocimiento del rol de los afrodescendientes. Esto, pese a que fue una posición de Brasil y Colombia, y muchos de los países de la región se fueron uniendo, fue un tema bastante reñido, por decirlo de alguna forma, y se reconoce el rol de los pueblos afrodescendientes como guardianes del territorio. Y también unido a esto, pues el Fondo Global de Cali, donde se establece el aporte de las empresas que utilizan los recursos genéticos, es bastante importante para realmente avanzar hacia una distribución equitativa de los beneficios para las comunidades étnicas y comunidades locales, que son las guardianas de esos recursos genéticos precisamente. Esto me parece que es muy importante. Otro tema que es crucial, que no lo estamos viendo tan importante, es toda la agenda de la inclusión de biodiversidad frente a las agendas sectoriales. Y esto empieza a cambiar el derrotero frente al tipo de economía que estamos buscando, en temas de minería, en temas de agricultura, de infraestructura, de finanzas. Directora sí. Valenzuela, perdóneme que yo la interrumpa, porque pues claro, nosotros hemos hecho seguimiento, como pues todos los oyentes y los colombianos, de esta COP16, y de todas maneras, a pesar de que hemos aprendido mucho, pues todavía no somos tan técnicos y expertos en todas esas negociaciones que se estaban proyectando para esa reunión que se llevó a cabo en Cali. Haciéndole una pregunta más genérica, ¿las expectativas que teníamos frente a las negociaciones que ahí se iban a dar, se cumplieron o no se cumplieron? Que eso no es algo que dependa de Colombia, es algo que depende pues de todos aquellos que se sientan en esa mesa a discutir. ¿Se cumplieron las expectativas o no? Yo diría que el 100%, Camila, no, para ser totalmente directos y francos. Entonces yo estoy primero pues abordando las que se cumplieron, que teníamos los que seguimos las negociaciones y apoyamos técnicamente a los diferentes gobiernos y organizaciones y diferentes sectores. Esas sí se cumplieron, pero hay dos que, a mi modo de ver, que no se cumplieron, que estamos esperando la siguiente sesión de la COP16. Como todos sabemos, fue suspendida, no fue terminada. Entonces, al suspenderse, estamos esperando la siguiente sesión, que en las siguientes semanas el Convenio de Diversidad y su secretariado nos deben de informar en dónde va a ser y la fecha exactamente. Y esas dos son, crucialmente, el sistema de monitoreo y reporte. En los acuerdos pasados que se vencieron en el 2020, y que por eso el acuerdo de Kunming-Montreal es tan importante, no había un sistema de reporte y un sistema de trazabilidad donde cada uno de los estados partes deben de contribuir y trazar para generar precisamente las alertas tempranas cuando no se estén cumpliendo para los siguientes 5 años, que son de alerta para todos nosotros, o sea, para el 2030. Eso
no se llegó a un acuerdo 100% pese a los avances antes de la negociación, pero en plenaria no se aprobó. Y el segundo es el tema del financiamiento. Entonces se acordó, si bien es cierto, que es un buen avance, el Fondo Global de Cali para el aporte del sector privado para el tema genético, pero no se acordó el nuevo fondo dedicado exclusivamente al cumplimiento de las 23 metas de biodiversidad. Y esto sí es preocupante. Pero directora Valenzuela, mire, la directora o la presidenta de la COP16 es la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que ahí está como presidenta de la COP16, que es esa discusión entre varios países para llegar a acuerdos de cómo defendemos nuestra biodiversidad. Usted dice, no se cerró esta COP16, se suspendió porque no llegamos a ningún acuerdo. No, porque ¿por qué se suspendió? El quórum, se suspendió, y discúlpame que te interrumpí. Se suspendió porque a las 8:30 de la mañana que estábamos todos ahí en plenaria, se solicitó por parte de uno de los gobiernos, de los estados parte, y se verificó el quórum y no se cumplía el quórum para continuar con las decisiones y por ende, de acuerdo con el reglamento, se suspende y se debe citar a una nueva sesión para terminar la agenda. Y es donde yo le pregunto, ¿cómo puede ser eso posible? Nosotros estuvimos 2 semanas allá en Cali, le digo pues como medios de comunicación, mostrándole a los colombianos lo que allá se estaba discutiendo y lo que es tan importante pues para el futuro del planeta y de todos nosotros y de las generaciones venideras. ¿Por qué no había quórum? O sea, ¿por qué la gente se fue? Porque eran ya las 8:30 de la mañana y muchos de los delegados de alto nivel de muchos de los países no pudieron cambiar sus vuelos internacionales y debieron salir a tomar sus vuelos. Y entonces, ¿por qué no se hizo la reunión antes? O sea, ¿por qué se deja, o sea, no sé en términos de logística o si siempre es así, ¿por qué no se reunieron en estas plenarias para poder votar y llegar finalmente a un acuerdo de la COP16, que es lo más importante de toda esta reunión que se llevó a cabo en Cali? ¿Por qué se deja hasta último minuto, cuando ya la gente tiene que coger el avión e irse? No, realmente estuvieron concentrados. O sea, a ver, la primera semana es toda la negociación previa de muchos de los articulados y ya durante la segunda semana apenas se abre por parte de los jefes de Estado, como se hizo el 28, empiezan ya las deliberaciones y a aprobar y a resolver desacuerdos que hay en textos. Y hubo muchas discusiones en diferentes temas, entre el tema del Fondo Global, en el tema de los mecanismos financieros y en el tema del Estatuto de Monitoreo y Reporte y otros que se lograron solventar, incluido el 8J. Entonces, en esas discusiones y en esas plenarias duraron casi, diría yo, 72 horas sin levantarse, por decirlo de más, de la mesa en discusiones de fondo entre posiciones complejas de diferentes países frente a estos 4 o 5 temas que acabo de mencionar. Y por eso es que estuvieron casi, o sea, toda la noche deliberando hasta que dieron las 8:30, casi 9 de la mañana que estábamos ahí. Directora Valenzuela, esta mañana la ministra Susana Muhammad dijo que se había llegado a un acuerdo sobre la estrategia de financiamiento, pero no sobre la estructura. Y le quiero preguntar al respecto porque no entiendo muy bien cómo se puede llegar a la estrategia sin tener un acuerdo sobre la estructura. Es que hay 2 temas que son cruciales que tenemos que entender y tienen que estar de acuerdo todos los países. Tenemos en este momento un fondo que tiene su vencimiento a finales del 2025 y de acuerdo con lo acordado en Conmi Montreal se debe estructurar un nuevo fondo. La palabra nuevo fondo, no generar una ampliación del actual. Y en esas posiciones encontradas de varios o de muchos de los países no lograron llegar a un acuerdo durante este proceso de negociación y lo que sí llegaron a un acuerdo fue en la diversificación de los vehículos y de los flujos de financiamiento precisamente para reducción de la brecha de financiamiento para las 23 metas. Entonces, esa parte
esa parte de la estructuración es la que hace falta, incluyendo que los planes de acción de biodiversidad presentados por 44 países más las metas ajustadas por los 119 países deben de generar un costeo específico para revisar la brecha del financiamiento, que más o menos son 700.000 billones de dólares. Directora, a mí me gustaría que nos contara cuáles son esos países que pusieron más peros para lograr estos 2 puntos que usted dice que no llegaron a feliz acuerdo, como el Fondo para Proteger la Biodiversidad, para cumplir esas 23 metas de Kunming-Montreal, y también en el tema de monitoreo y reporte. ¿Nos puede dar ejemplos de países y por qué? Es decir, ¿cuáles eran esos argumentos que esos países que no estaban de acuerdo con ello ponían a la hora de tomar una decisión positiva? Pues yo creo que hay una discusión mucho con los países del norte, lo que se llama los países del Global North, que son los países meramente donantes, donde su biodiversidad ya no es tan importante como la nuestra, y quienes son los principales aportantes frente a los recursos. Y también pues hubo unas posiciones muy fuertes de los países africanos en ese sentido. Pero más allá de que si es un nuevo fondo o que eso es un fondo adicional, lo que nos tiene que importar son los flujos financieros y el compromiso de los diferentes países que también tienen una huella sobre la biodiversidad de nuestros países en el sur. ¿Y cuál fue la posición de China? Siguiendo con la pregunta de Jennifer, entiendo que China se atravesó en muchos de los acuerdos. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué es lo que plantea China para finalmente alcanzar un pacto en el tema de financiación y en el tema de monitoreo? No, China estuvo en otros planteamientos mucho más fuertes que lo que yo me acuerde precisamente de este. Prefiero no poner sobre boca de algo que haya dicho China que yo no tenga la suficiente certeza. Directora, pero entonces esto me genera una gran inquietud, porque, por ejemplo, usted, que es la directora de una organización tan importante, la WWF, que constantemente nos está dando reportes sobre el tema de la biodiversidad, sobre cómo estamos nosotros en el globo terráqueo, ¿sí hay conciencia de eso en el mundo o solamente nosotros hablamos, por ejemplo, desde Colombia, que yo sí siento que cada vez hay una conciencia más grande sobre lo que está pasando con la biodiversidad y el planeta? ¿O eso solamente lo tenemos los países del sur, los del norte, que ya han arrasado casi con su biodiversidad, no son conscientes de lo que hay que hacer? Pues yo quisiera tener la esperanza de que todos tengamos la suficiente conciencia de que se está perdiendo el 73% de las especies y que eso está conllevando unos efectos de cambio climático, como lo estamos viendo, cada vez mucho más adversos, y en particular incluso para los países del norte. Pero uno también le queda la duda, para ser sincera, y creo que todavía tenemos un derrotero de mostrar a los negociadores cómo llegar a puntos medios desde el punto de vista de los acuerdos que se están solicitando, y una mayor urgencia. Entonces, nuestra labor todavía no termina. Creemos que no todo el mundo tiene la suficiente conciencia, porque así se ha venido demostrando. Directora, una última pregunta, agradeciéndole su tiempo por estar aquí con nosotros, dándonos esta explicación de lo que pues significa la terminada de la COP16, suspendida, aplazada por falta de quórum. Si no se llega a esos acuerdos en la próxima reunión, y esos acuerdos son 2 que usted nos los explicó, ¿cuáles son las implicaciones para el planeta? Pues realmente es gravísimo, porque no se pueden cumplir las metas sin presupuesto. Y lo que también tenemos que hacer, y sería un llamado por parte mía, no solo a Colombia, sino a los demás países, es que lo que también fue evidente dentro de todo el proceso de negociación y dentro de todos los instrumentos presentados dentro de los diálogos en zona azul e incluso en zona verde, que nutren las negociaciones, es la cantidad de incentivos perversos que existen en nuestras legislaciones, y que si nosotros logramos redireccionar esos incentivos perversos para la protección de la biodiversidad y la recuperación de las especies y de los hábitats, estaríamos generando una diferencia incluso desde los presupuestos nacionales. Pues es la directora ejecutiva de la WWF Colombia, Sandra Valenzuela, explicándonos pues en qué terminó la COP16 después de 2 semanas y los acuerdos entre los países, que pues finalmente era todo el propósito de esa reunión en Cali. Directora Valenzuela, gracias por atendernos, por explicarnos, por haber sido lo suficientemente pedagógica para que nosotros pudiésemos comprender en qué pues
qué fue lo que pasó al final de esa importante reunión medioambiental en Cali. Un saludo especial y feliz resto de día para usted. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por informar a la ciudadanía. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos.